Nos mudamos mañana. Tu padre dice que le parece bien. Eso fue lo que mi madrastra me dijo a las 23:47. La primera noche que dormí en la villa de la costa por la que había pasado 12 años ahorrando 5 millones de euros, cada céntimo mío. Y antes de que pudiera siquiera responder, añadió: si no te gusta, puedes buscarte otro sitio. No grité, no lloré. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. Pero sonreí, porque sabía exactamente lo que iba a preparar para su llegada. Lo que Victoria no sabía era que su llamada no solo había sido grosera, fue el último error que cometería bajo el apellido Beltrán. Y la sorpresa que preparé, hicieron falta 220 personas, una gala benéfica y un solo sobre de color manila para entregarla. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas genuinamente con esta historia. Deja un comentario y dime desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Me llamo Beatriz Beltrán. Tengo 34 años y vivo en Valencia, España. Ahora permitidme llevaros de vuelta a marzo de 2025, la semana en que dejé mi trabajo y pensé que por fin era libre. Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Cáncer de ovario, diagnosticado en abril, fallecida en septiembre, 5 meses. Ese fue todo el aviso que tuve antes de que la persona que más me quería en este mundo simplemente dejara de estar en él. Mi padre, Gerardo Beltrán, era un abogado inmobiliario muy respetado en los círculos legales de la Comunidad Valenciana. Él llevó el duelo de la única manera que sabía, trabajando hasta dejar de sentir nada. 2 años después, se casó con Victoria Jos. Al principio, ella era cálida, atenta. Traía bizcochos de limón caseros a las comidas de los domingos y me llamaba cariño con lo que yo creía sinceramente que era afecto. Pero 6 meses después de la boda, los bizcochos pararon y también la dulzura. Empezó con cosas pequeñas. Victoria sugirió que me mudara de mi habitación de la infancia, la que tenía el mirador que mi madre había diseñado, para que Paula, su hija de un matrimonio anterior, pudiera tener un vestidor en condiciones. Miré a mi padre, esperando que dijera algo. Él me apretó el hombro. Es solo una habitación, hija. Nunca fue solo una habitación. Para las Navidades de 2011, ya no estaba en la foto familiar. Victoria colocó a todos frente a la chimenea y de alguna manera no quedaba espacio cuando entré. Vaya, dijo, ajustando el cuello de la camisa de Paula. Pensé que habías dicho que no querías salir. Me pagué mi propia universidad. Matrícula completa en la Universidad de Valencia gracias a mis notas, más 2 trabajos a tiempo parcial, uno en una librería y otro dando clases particulares de estadística. Paula fue a una universidad privada en Madrid, con la matrícula y el alojamiento totalmente cubiertos por mi padre. Cuando una vez le pregunté por qué esa diferencia, me miró confundido. Victoria dijo: tú preferías ser independiente. Su frase favorita: no estoy siendo mala. Estoy siendo práctica. Usaba esa frase cada vez que me excluía de algo, y durante 15 años la dejé hacerlo. Lo curioso de ser invisible dentro de tu propia familia es que te da una cantidad extraordinaria de privacidad. Después de graduarme con matrícula de honor en finanzas, acepté un puesto de analista junior en Meridian Strategy Group, una consultora boutique en el centro de Valencia. En 3 años, lideraba compromisos con clientes. En 7, era consultora senior de estrategia, gestionando proyectos de reestructuración para empresas con ingresos superiores a los 200 millones de euros. Para cuando me fui, mi salario base más bonificaciones por rendimiento sumaba aproximadamente 315.000 euros al año. Victoria nunca lo supo. Nunca preguntó. En las cenas familiares, a las que me invitaban cada vez menos, ella agitaba la mano cuando salía el tema de mi trabajo. Beatriz hace algo con hojas de cálculo. Luego se giraba hacia Paula. Cuéntale sobre tu nueva campaña de marketing, cariño. Paula es la exitosa. Dejé que creyera eso. Dejé que todos lo creyeran. A partir de 2013, canalicé cada euro que no necesitaba hacia fondos indexados y 2 propiedades de alquiler. Un piso en el barrio de Ruzafa y un adosado cerca del Hospital La Fe. Vivía modestamente. Conducía un Honda de 7 años. Llevaba ropa de Zara a las cenas de Nochebuena en casa de mi padre, mientras Victoria presumía de una pulsera de Cartier nueva cada año. Para marzo de 2025,
Mi patrimonio neto se situaba en aproximadamente 8 millones de euros. Nadie en mi familia tenía ni idea. La única persona que lo sabía todo era Marcos Trenado, mi abogado desde 2019, un especialista con vista de lince en derecho inmobiliario y fraude financiero. Fue Marcos quien detectó algo extraño en julio de 2024, mientras revisaba los registros de propiedad de mi padre por una cuestión de herencia no relacionada. Hay una escritura de traspaso de la casa de Rocafort, me dijo. La firma de Gerardo parece rara. Voy a guardar una copia notarial por si acaso. Le di las gracias. Lo archivé. No estaba lista para luchar. Aún no. Para febrero de 2025, mi cuerpo tomó la decisión que mi mente había estado posponiendo durante años. Dejé de dormir. No del tipo que pones en Instagram diciendo, «Ay, solo dormí 5 horas». Me refiero a tumbarme en la cama mirando el ventilador de techo durante noches enteras. Mi cerebro repasaba los entregables de los clientes y los modelos de riesgo hasta que sentía el pecho como si alguien estuviera de pie sobre él. Mi médica, una internista directa llamada doctora Prieto, me sentó después de que mis análisis mostraran niveles de cortisol que describió como alarmantes. Me dijo que me tomara al menos 6 meses de descanso, sin negociación. Presenté mi renuncia el 28 de febrero. Mi socio director, Martín Colomer, me estrechó la mano y dijo, «La puerta siempre está abierta cuando estés lista, Beatriz». Salí de la oficina llevando una sola caja y por primera vez en una década no sabía qué hacer después. Entonces recordé a mi madre. Solía hablar de una casita junto al mar. Nada lujoso, solo un lugar con un porche y el sonido de las olas. Dijo que la compraría cuando se jubilara. Nunca se jubiló. Encontré el anuncio un jueves por la tarde, en Javia, a poco más de 1 hora de Valencia. 6 habitaciones, fachada de piedra blanca, un porche envolvente frente al Mediterráneo, 400 metros cuadrados. Listada en 5 millones de euros. Llamé a Marcos. Llamé a mi agente hipotecario. Pagué el 20%, no cents. 000 euros. El 5 de marzo. Y firmé ante notario el 21 de marzo. Me mudé el 22 de marzo, un sábado. Esa primera noche, me senté en el porche con una copa de vino, escuchando las olas romper contra la orilla del portichol. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí que pertenecía a algún lugar. No se lo dije a nadie de mi familia, pero Paula vio una historia de Instagram de una amiga común que había etiquetado Javia y me reconoció al fondo. Se lo contó a Victoria, y esa noche mi teléfono sonó, 2347. El número de Victoria brillando en mi pantalla. No había respondido a una llamada suya en 3 meses, pero algo sobre esa primera noche en la casa. El vino, las olas, la tonta sensación de que tal vez las cosas podían ser diferentes, me hizo contestar. Paula me contó sobre tu casita en la playa, dijo Victoria. Ni hola, ni felicidades. Su voz tenía ese tono cortante y organizativo que usaba cuando redecoraba muebles o reordenaba la vida de la gente. Qué bien. Escucha, tu padre y yo necesitamos un cambio de aires. La ciudad ha sido agotadora. Nos mudamos mañana. Tu padre dice que le parece bien. Me quedé en silencio durante 5 segundos. Ella los llenó. El dormitorio principal, obviamente. Paula se quedará con la habitación con vistas al mar. Tú puedes quedarte con la de atrás. Es pequeña, pero estás acostumbrada a lo pequeño. Mi mano libre agarró la barandilla del porche. ¿Papá dijo eso realmente? ¿Puedo hablar con él? Está durmiendo. No lo despiertes. Conoces su corazón. Y sinceramente, Beatriz, si no te gusta, puedes buscarte otro sitio. No es como si no pudieras permitirte un hostal. Mis manos temblaban. Tenía la mandíbula apretada, pero mi voz salió firme, casi suave. Claro, Victoria, prepararé todo para vuestra llegada. Colgó sin despedirse. Nunca se despedía. Me senté en la oscuridad durante 20 minutos, mirando al mar sin verlo. Luego llamé a mi padre. Eran las 0:15. Lo cogió al segundo tono, totalmente despierto. Cariño, dijo, yo no di nada de eso. Victoria me dijo que nos habías invitado a pasar el fin de semana. Ahí fue cuando encajó todo, de la misma manera que debió encajarle a Marcos 8 meses antes, mirando una firma que no coincidía. Si Victoria podía falsificar las palabras de mi padre en mi cara,
Falsificar su nombre en un papel no era nada. No dormí esa noche, pero por primera vez en 15 años, no estaba triste, estaba lúcida. A las 7 de la mañana siguiente, llamé a Marcos Trenado. La copia simple de la escritura de Rocafort, dije. La de la firma que parecía rara. Necesito verla hoy. Marcos no preguntó por qué. Me conocía lo suficiente para reconocer el cambio de tono. A las 9:30, los documentos llegaron a mi correo encriptado. Una copia escaneada de una escritura de traspaso con fecha del 12 de abril de 2024, cediendo la casa familiar de mi padre en Rocafort, valorada en 1 millones de euros, a una entidad llamada Host Propiedades Premium SL. Nunca había oído hablar de ella. Estaba segura de que mi padre tampoco. Busqué en el registro mercantil. Host Propiedades Premium S.L. había sido registrada en noviembre de 2022. Administradora única. Victoria R. Os. Sin otros apoderados, sin otros nombres. Entonces hice lo que 12 años de consultoría me habían entrenado para hacer. Comparé firmas. Saqué la firma de Gerardo Beltrán de la escritura de traspaso y la puse junto a sus firmas en su testamento, su poder notarial médico y una tarjeta de cumpleaños que me había enviado en 2023. Las diferencias eran inmediatas. La G mayúscula de Gerardo no tenía su bucle distintivo. La presión del bolígrafo era desigual. Fuerte al principio, ligera al final. La marca de alguien dibujando una forma en lugar de escribir un nombre. Marcos confirmó lo que yo ya sabía. Esto no es un día de mala letra. Esto es una falsificación simulada. Pero necesitamos un experto certificado para que se sostenga. Recomendó a Patricia Solano, una perito calígrafa forense acreditada por la Asociación Española de Peritos Calígrafos. Había testificado en más de 40 casos en la Audiencia Nacional. Si ella decía que la firma era falsa, ningún tribunal en España lo discutiría. Hay algo más, dijo Marcos. Encontré 3 retiradas de su plan de pensiones por un total de 350.000 euros, dirigidas a una cuenta en Banca del Litoral bajo el nombre V. Os. Necesitaremos una orden judicial para los extractos completos. Me quedé mirando la pantalla. Esto ya no era drama familiar. Esto era un delito grave. Llegaron a las 10 de la mañana siguiente. 2 todoterrenos negros llenos hasta el techo de equipaje, cojines decorativos y lo que parecía ser un juego completo de toallas de baño con monograma. Victoria salió primero, con las gafas de sol de diseñador subidas sobre su cabello platino, escaneando la propiedad como un comprador inspecciona un embargo. No está mal, dijo, para ser una primera vivienda. Una primera vivienda, 400 metros cuadrados, 5 millones de euros. Caminó directa al dormitorio principal como si ya hubiera memorizado el plano. En una hora, mi ropa estaba en un montón en el suelo del pasillo y sus portatrajes colgaban en mi armario. Paula tomó la habitación con vistas al mar. A mí me dirigieron a la habitación más pequeña de la planta baja, la que originalmente estaba destinada a ser un almacén de ropa blanca en mi propia casa. Mi padre iba detrás de ellas, llevando una sola bolsa de deporte, pareciendo un hombre al que hubieran metido en el coche equivocado. Me miró a los ojos en el pasillo y articuló sin voz. Lo siento. Negué con la cabeza ligeramente. Todavía no. Esa noche, Victoria invitó a 3 parejas de su círculo social a cenar sin previo aviso, con la compra que yo había hecho. Les hizo un tour por cada habitación, moviendo la mano por la cocina abierta como una azafata de concurso de televisión. Gerardo quería una casa en la playa, les dijo, radiante. Así que hice que sucediera. Ni una sola persona en esa mesa sabía que yo era la dueña de la casa. Nadie preguntó. Lavé los platos, sonreí, y a las 21:47 mi teléfono vibró con un correo de Marcos. Patricia Solano había completado su examen preliminar. Su hallazgo, la firma en la escritura de Rocafort, era altamente probable que fuera una falsificación simulada. Sequé el último plato, lo puse en el estante y me fui a mi diminuta habitación. A las 11, cuando la casa estaba en silencio, llegó un segundo correo de Marcos. El asunto decía: llámame a primera hora mañana. Esto es más grande de lo que pensábamos. Esperé hasta las 6:45 de la mañana. Luego me deslicé por la puerta trasera y bajé a la playa. La marea estaba baja, la arena aún oscura por la humedad. Llamé a Marcos desde la orilla, donde las olas cubrirían mi voz.
Las retiradas del plan de pensiones fueron solo el comienzo, dijo. Abrió una tarjeta de crédito suplementaria a nombre de Gerardo, con su DNI, su historial crediticio y ella como usuaria autorizada. Saldo actual, 45.000 euros. Los cargos incluyen un retiro de spa de lujo en Marbella, 2 bolsos de Chanel, un vuelo en primera clase a Nueva York, ninguno de los cuales Gerardo tiene registro de haber aprobado. Cerré los ojos. El mar rugía frente a mí. Y hay una tercera cuenta, continuó Marcos. Una cuenta de ahorros titulada Fideicomiso V. OS en el mismo banco. 200.000 euros. Origen. Transferencias desde su cuenta conjunta del hogar, categorizadas como gastos domésticos. Hice las cuentas de pie allí, con el agua salada empapando mis zapatillas. La casa de Rocafort, 1 millones. El plan de pensiones, 350.000. La tarjeta de crédito, 45.000. La cuenta fiduciaria, 200.000. Total aproximado, 695 millones de euros, robados a mi padre sin su conocimiento mientras se recuperaba de un infarto leve y confiaba en su mujer para gestionar el hogar. Esa misma tarde, Patricia Solano presentó su informe oficial. Informe número PS 250087. Su conclusión fue inequívoca. La firma en la escritura de traspaso del 12 de abril era una falsificación simulada, evaluada con el nivel de probabilidad más alto que reconoce la disciplina. Estamos ante un delito de falsedad documental y apropiación indebida, dijo Marcos. Ambos delitos graves según el Código Penal español. ¿Qué quieres hacer? Si lo denuncio ahora, detienen a Victoria. Gerardo se queda en shock. Toda la ciudad lo sabe para la cena. Y si hay otra manera, Marcos hizo una pausa. La gala benéfica anual del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia es el 14 de junio. Victoria va a ser homenajeada. Filántropa del año. Si algo de ese dinero robado fluyó hacia la fundación, el premio se basa en un fraude. Dejó la implicación en el aire. ¿Quieres terminar esto en una comisaría o en el escenario que ella misma se construyó? Sabía la respuesta antes de que terminara la pregunta. 84 días. Eso es lo que tenía entre el 23 de marzo y el 14 de junio. La noche de la gala dividí el plan en 3 fases. Fase 1, marzo a abril. Recopilar cada prueba en un archivo que pudiera resistir el escrutinio de un juez, un periodista o una sala llena de abogados. Fase 2, mayo. Proteger a mi padre. Transferir la supervisión de sus finanzas a un administrador independiente, estabilizar su salud y prepararlo para lo que venía. Fase 3. Las 2 primeras semanas de junio. Coordinar la revelación en el único evento que a Victoria le importaba más que nada en la tierra. Marcos presentó la solicitud de requerimiento judicial ante el Juzgado de Valencia el 28 de marzo. Plazo estimado, 30 a 45 días. Patricia Solano ya estaba trabajando en su comparación forense completa. Las piezas se movían, pero necesitaba a una persona más. Alguien cuya credibilidad Victoria no pudiera desestimar y cuya plataforma pudiera durar más que una sola noche. Llamé a Delia Fajardo. Delia tenía 52 años, editora senior de la revista Sociedad Valenciana, la publicación que narraba cada gala, recaudación de fondos y fiesta en el jardín de la alta sociedad levantina. Más importante aún, había sido compañera de universidad de mi madre. Se mantuvieron unidas hasta el final. Delia fue una de las últimas personas en visitar a mi madre en cuidados paliativos. Cuando le conté lo que había encontrado, la línea se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego Delia dijo: «He tenido dudas sobre Victoria durante años. Dona a lo grande, pero nunca deja que nadie vea los libros. Cada vez que propuse una historia de auditoría, mi editor la mató. Demasiados anunciantes en su círculo». Delia accedió a asistir a la gala como miembro acreditado de la prensa. Si las pruebas se sostenían, publicaría un reportaje de investigación completo en la revista Sociedad Valenciana. Una publicación con 85.000 lectores entre la élite. Una condición, dijo. Cada documento se verifica independientemente antes de que escriba una palabra. No lo haría de otra manera. Vivir con Victoria en la casa de la playa durante esas semanas fue como compartir una jaula con alguien que no sabía que el candado ya estaba roto. Abril se asentó, y ella también. Cambió la cerradura del dormitorio principal, mi dormitorio principal, sin preguntar.
Contrató a un decorador para rehacer el salón en lo que llamó chic mediterráneo. Cojines nuevos, una mesa de centro de madera flotante, un sofá de lino de 6.000 euros. La factura de 12.000 euros llegó a mi buzón con una nota adhesiva. Beatriz, encárgate de esto. Besos V. La pagué. La necesitaba cómoda. La necesitaba descuidada. Cada viernes organizaba lo que llamaba sociales al atardecer. 5 o 6 parejas de su círculo de Valencia, bebiendo mi vino en mi porche, escuchando a Victoria narrar su vida como si la hubiera construido desde cero. La oí decirle a una mujer con un chal de cachemira: Beatriz está pasando por una fase. Dejó su trabajito, viviendo de los ahorros. Estamos aquí para echarle un ojo, la verdad. La mujer me miró con lástima. Le rellené la copa. Mi padre me apartó una noche en la cocina. ¿Estás bien, hija? Victoria dice que has estado estresada, que no estás llevando bien el cambio de carrera. Estoy bien, papá. Mejor que bien. Estudió mi cara, pero no insistió. Gerardo Beltrán había pasado 63 años confiando en las personas equivocadas para que le dijeran la verdad sobre la gente que amaba. Una tarde, mientras Victoria estaba en una cita en el spa, cogí el iPad que había dejado en la encimera de la cocina. Su historial de navegación seguía abierto. La búsqueda más reciente. ¿Cómo añadir nombre a escritura de propiedad España? No estaba solo de visita. Planeaba poner su nombre en mi casa. Esa noche, Marcos llamó. El requerimiento ha sido aprobado. Extractos bancarios en 2 semanas. Dudó. Pero Beatriz, hay otra cuenta que no hemos visto aún. Los extractos de Banca del Litoral llegaron a la oficina de Marcos el primer lunes de mayo, sellados en un sobre de mensajería marcado como confidencial, orden judicial adjunta. Me llamó al mediodía. Me senté en mi coche en el aparcamiento público del Arenal de Javia, el único lugar donde podía estar segura de que Victoria no me oiría. La cuenta B. Os coincide con lo que esperábamos. 350. 000. Del plan de pensiones de Gerardo depositados en 4 plazos entre enero y octubre de 2024, dijo Marcos. La tarjeta de crédito ya la conocíamos, 45.000. Dijiste que había otra. La hay. Una cuenta de ahorros titulada Fideicomiso B.OS. Saldo hasta el mes pasado, 200.000 euros. Todo transferido desde la cuenta corriente conjunta que Gerardo comparte con Victoria. Cada retirada listada como gastos del hogar, compra, mantenimiento, luz, excepto que todo fue a esta cuenta separada. Miré a través del parabrisas, a la hierba seca doblándose con el viento. Daño total, 1 millones por la casa. 350 del plan de pensiones, 45 en la tarjeta, 200 en la cuenta fiduciaria. Gran total aproximado, 695 millones de euros. Dejó que esa cifra se asentara. Marcos, si se lo digo a mi padre ahora, la confrontará. No podrá evitarlo. Y eso podría arruinar el plan de la gala, o peor, su corazón. Lo sé, pero necesita escucharlo antes de esa noche. Necesita subir a ese escenario sabiendo toda la verdad. Y necesita firmar un acta notarial confirmando que nunca autorizó nada de esto. Acordamos el 1 de junio, 13 días antes de la gala. Lo suficientemente pronto para que Gerardo se preparara. Lo suficientemente tarde para que Victoria no tuviera tiempo de construir una contranarrativa. Esa misma semana, Patricia Solano envió un anexo a su informe. La caligrafía en la firma falsificada de la escritura de Rocafort era consistente con la caligrafía en la solicitud fraudulenta de la tarjeta de crédito. Misma persona, mismos hábitos de pluma, mismo crimen. 1 de junio, un domingo. Me desperté antes del amanecer y vi el cielo pasar de color carbón a oro pálido a través de mi pequeña ventana de la planta baja. Victoria no se levantaría hasta las 9. Nunca madrugaba los fines de semana. Tenía una ventana estrecha. Encontré a mi padre en el porche a las 5:45 a.m., sentado con una taza de café que se había hecho él mismo, mirando a las gaviotas planear sobre las olas. «Camina conmigo», dije. Bajamos por la pasarela de madera hasta la playa. La arena estaba fresca bajo nuestros pies. Esperé hasta que estuvimos lo suficientemente lejos de la casa para que ni siquiera los gritos llegaran. Entonces abrí la carpeta. Le mostré la escritura de traspaso, el informe forense, los extractos bancarios, las 3 cuentas.
Le mostré el registro de la S.L. Os Propiedades Premium, presentado con el apellido de soltera de su mujer. Lo expuse como expondría una presentación a un cliente. Hechos primero, implicaciones después, preguntas al final. Gerardo leyó cada página. Sus manos temblaban. Una vena en su sien latió durante 3 minutos completos. Ninguno de los dos habló. El único sonido era el mar tirando de la orilla. «Yo no firmé esto», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre las olas. «Nunca he oído hablar de esta empresa. No autoricé ninguna de estas transferencias». Se apretó las palmas contra los ojos. Cuando las bajó, estaban rojos. «Lo siento, Beatriz. Dios, lo siento tanto. Debería haberte protegido. No lo sabías, papá». Ella se aseguró de que no lo supieras. Gerardo accedió a todo: el acta notarial, la gala, el silencio hasta el 14 de junio. Marcos notarizó su declaración jurada 2 días después en su oficina del centro con un testigo certificado presente. Mientras volvíamos a la casa esa mañana, mi padre se detuvo al pie de las escaleras de madera. Me abrazó, el primer abrazo en 8 años, y susurró tan bajo que casi me lo pierdo: «Tu madre estaría orgullosa». No sabía aún que la voz de mi madre me llegaría una vez más antes de que esto terminara, de una manera que nunca podría haber predicho. 13 días. Victoria pasó cada uno de ellos preparándose para la noche que creía que coronaría su legado. Contrató a un estilista personal. 3.500 euros por una sola consulta. Encargó un vestido color champán a medida en una boutique de la calle Poeta Querol. 8.200 euros, probado 2 veces, dobladillo ajustado al milímetro. Cada noche después de cenar, se paraba frente al espejo del dormitorio principal y ensayaba su discurso de aceptación, gesticulando ante una audiencia invisible con la gracia practicada de alguien que había estado actuando generosidad toda su vida. El 8 de junio me dijo que se esperaba mi presencia en la gala por las apariencias. Dijo: «Te sentarás al fondo, obviamente, pero necesito a la familia allí. Queda mejor para las fotos». Hizo una pausa y luego añadió: «Ponte algo sencillo. Esta no es tu noche». Por supuesto, Victoria, no soñaría con robarte el protagonismo. Entre bastidores, cada engranaje estaba girando. Marcos finalizó el archivo de pruebas, el acta de Gerardo, el informe forense de Patricia Solano, los extractos bancarios completos, el registro de la SL y una impresión del historial de búsqueda de Victoria recuperado del iPad de la casa. Todo originales, todo verificado, sellado en un sobre manila. El 10 de junio, Marcos se reunió con el juez Ramón Holgado, presidente del Colegio de Abogados, que supervisaba personalmente la gala. Marcos presentó el expediente. El juez Holgado lo revisó durante 45 minutos en su despacho. Hizo 3 preguntas aclaratorias y luego se quitó las gafas de lectura. «Esto es profundamente grave», dijo. «Según el artículo 7.3 de los estatutos de nuestra asociación, cualquier acusación fundamentada de mala conducta financiera debe abordarse antes de conferir un título honorífico. Haré los arreglos». Victoria no lo sabía. Estaba demasiado ocupada eligiendo entre pendientes de diamantes o de tipo araña. El 12 de junio, me vio hablando por teléfono en el jardín y se detuvo. «¿Quién era?» «El spa», dije, reservando un peinado para la gala. Me miró de arriba abajo. «No te pases. Esa noche es mía». Luego, en la tarde del 13 de junio, un día antes de la gala, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocía. «Sé que Victoria no es quien crees que es. Reúnete conmigo en el Parque de Viveros, 15. 0 miliamperiñana, EB». Miré esas 2 letras hasta que la pantalla se oscureció. Casi no fui. La gala era en unas horas, y lo último que necesitaba era una distracción de un extraño con iniciales crípticas. Pero algo sobre la certeza en ese mensaje. «Sé que Victoria no es quien crees que es». Me dijo que esta persona había estado esperando mucho tiempo para decirlo. Parque de Viveros, 15, 13 de junio. El sol era brutal, el tipo de tarde valenciana que hace brillar el aire sobre el pavimento. Me senté en un banco cerca de las Rosaledas y vi acercarse a una mujer, alta, de cabello plateado, de unos 60 y pocos años, vestida con una americana de lino planchada a pesar del calor. Caminaba como alguien que había ensayado estar calmada. «Beatriz Beltrán», me tendió la mano. «Me llamo Elena Briones. E.B.
Elena se sentó a mi lado y me contó una historia que nunca había escuchado, una que Victoria había enterrado tan profundo que ni Google podía encontrarla fácilmente. Antes de Gerardo, antes de Valencia, antes de la Fundación Jos Beltrán y la personalidad de filántropa, Victoria había estado casada con un hombre llamado Ricardo Briones, un dentista exitoso en Alicante. Se casaron en 2005. Para 2009 se había acabado. Después de que Ricardo descubriera que Victoria había transferido discretamente 190.000 euros de sus cuentas conjuntas a una cuenta de ahorros personal que había abierto con su apellido de soltera, no presentó cargos. Elena dijo que él quería un divorcio limpio, quería olvidar. Respeté eso durante 16 años, pero vi tu nombre en una entrada del blog de Delia Fajardo, algo sobre mujeres en la consultoría valenciana, y te reconocí, la hija de Gerardo Beltrán. Me miró fijamente. Victoria tiene un patrón, Beatriz. Encuentra hombres que son exitosos pero confiados. Toma el control de las finanzas y los deja secos. Tu padre no es su primera víctima. Elena me entregó una carpeta manila, una copia certificada de la sentencia de divorcio Briones contra Jos, 2009, con la frase disipación de bienes gananciales resaltada en amarillo. 2 maridos, 2 conjuntos de fondos robados, el mismo manual de juego, con 16 años de diferencia. Me quedé callada porque estaba avergonzada, dijo Elena. Si puedo ayudar a tu padre, lo haré. Le di las gracias y llamé a Marcos antes incluso de llegar a mi coche. La noche del 13 de junio se asentó sobre la casa de la playa como una respiración contenida. Victoria estaba en el dormitorio principal ensayando su discurso una última vez. A través de la puerta podía escuchar la cadencia de su voz subiendo y bajando, agradecida, humilde, ensayada a la perfección. En la habitación de al lado, Paula estaba organizando joyas en el tocador, probándose pendientes frente a su reflejo, completamente ajena a que, para mañana por la noche, cada pieza de la vida que su madre había construido estaría esparcida por el suelo de un salón de baile. Mi padre llamó a mi puerta a las 10. Tenía la cara demacrada, pero los ojos firmes. Los ojos de un hombre que finalmente había dejado de mirar hacia otro lado. Sostenía una pequeña caja de madera, nogal, con un cierre de latón deslustrado. Encontré esto, dijo en voz baja, en el cajón cerrado de la mesilla de noche de Victoria. Estaba en el spa esta tarde. No lo estaba buscando. Buscaba mis gafas de lectura. Abrió la caja. Dentro había 2 páginas manuscritas dobladas una vez. El papel amarillado en los bordes, la letra de mi madre. La reconocí al instante. La I minúscula con bucle, la forma en que cruzaba las T's con una ligera inclinación hacia arriba, como si cada palabra estuviera alcanzando algo mejor. La carta estaba fechada 3 días antes de morir. Beatriz, mi niña valiente, no necesitas el permiso de nadie para vivir tu vida. Eres suficiente, siempre has sido suficiente. No dejes nunca que nadie te haga dudar de eso. Victoria había mantenido esta carta oculta durante 17 años. Las últimas palabras de mi madre para mí, selladas en una caja, encerradas en un cajón, en el dormitorio de la mujer que había pasado 1 década y media diciéndome que yo no era nada. Mi padre y yo nos sentamos juntos en mi pequeña habitación y lloramos sin hablar. Cuando pude respirar de nuevo, doblé la carta con cuidado y la puse en mi bolso, el que llevaría mañana. No la defraudaré, papá. Antes de apagar la luz, pasé por el pasillo que llevaba al porche. La silueta de Victoria estaba enmarcada contra el mar iluminado por la luna, con el teléfono pegado a la oreja. Me detuve. Su voz flotó a través de la puerta mosquitera. No te preocupes. Después de la gala, haré que transfieran la escritura. Ni siquiera se dará cuenta hasta que esté hecho. Estaba hablando de mi casa, la casa que había comprado con 12 años de trabajo invisible, y planeaba quitármela en el momento en que tuviera su trofeo en la mano. Me fui a la cama. Puse mi alarma a las 6 a. Y por primera vez en 84 días, dormí profundamente. 14 de junio de 2025. La mañana llegó brillante y tranquila. El tipo de día en Valencia con poca humedad que hace que todo parezca más nítido de lo que tiene derecho a ser. A las 8 a.m. estaba en la oficina de Marcos Trenado, una suite con paredes de cristal en el 3er piso de un edificio reformado en la calle Colón. El sobre Manila estaba entre nosotros en su escritorio como un arma cargada.
Revisamos el contenido una última vez. La escritura de traspaso falsificada con el número de informe forense de Patricia Solano PS 202-5087. Los extractos de banca del litoral de las 3 cuentas. El acta notarial de Gerardo firmada y testificada el 3 de junio. El registro de Jos Propiedades Premium SL. La sentencia de divorcio de Briones contra Jos 2009. Y una captura de pantalla del historial de navegación de Victoria. La búsqueda de cómo añadir un nombre a una escritura de propiedad en España, con fecha y hora, dispositivo identificado, guardado en PDF. Elena Briones confirmó esta mañana, dijo Marcos. Compró una entrada a través de Delia. Mesa 12, está lista. A las 10, Marcos se reunió con el juez Holgado en los juzgados para una reunión informativa final. El juez ya había informado al comité organizador de la gala que el premio Filántropa del Año se pausaría antes de la presentación pendiente de un asunto relacionado con la nominada que requiere la atención de la asociación. El comité aceptó a regañadientes, pero por unanimidad. Nadie en la élite legal de Valencia quería su premio insignia manchado por un fraude no examinado. Victoria, mientras tanto, pasó la mañana en un estado de olvido radiante. Salió del dormitorio principal a las 14 con su vestido color champán, el pelo recogido en un moño alto y brillante, un colgante de diamantes atrapando la luz. Me examinó en mi sencillo vestido negro y pendientes de perlas como una reina examina a una camarera. Al menos intenta parecer que perteneces allí, Beatriz. Le sostuve la mirada. No te preocupes, Victoria. Esta noche todos sabrán exactamente dónde pertenezco. Frunció el ceño. Una breve arruga entre cejas perfectamente rellenas, pero ya estaba revisando su reflejo en el espejo del pasillo. Tenía cosas más grandes en mente, o eso pensaba. El gran salón de baile del Hotel Las Arenas era el tipo de sala diseñada para hacer que la gente común se sintiera extraordinaria, y la gente extraordinaria se sintiera inmortal. Lámparas de araña de cristal del tamaño de coches pequeños. Ventanales de suelo a techo cubiertos de seda marfil. Mesas redondas puestas con porcelana fina y cubiertos de plata, cada una anclada por un centro de mesa de peonías blancas y velas parpadeantes. 220 invitados, abogados, jueces de la audiencia provincial, diputados autonómicos, fundadores de ONGs, promotores inmobiliarios y los columnistas sociales que narraban cada apretón de manos. Etiqueta rigurosa, modales impecables. En una sala como esta, la reputación no era solo moneda de cambio, era oxígeno. Victoria se movía entre la multitud como si la noche hubiera sido coreografiada a su alrededor. Besaba mejillas, estrechaba manos, se inclinaba cerca para susurrar cosas que hacían reír a la gente poderosa. En un momento dado, la vi apoyar la palma de la mano en el antebrazo del juez Holgado y decir con el tipo de sinceridad que solo una vida de práctica puede producir. Me siento tan honrada por esto, Ramón. De verdad. Ella se sentó en la mesa 1, la posición B, directamente ante el escenario. Gerardo estaba a su lado, su postura rígida, su copa de agua intacta. No había mirado a Victoria desde que llegaron. Ella no se había dado cuenta. Yo estaba en la mesa 18, cerca de la entrada de servicio, la mesa que Victoria me había asignado. Marcos se sentó a mi izquierda, su maletín metido debajo de su silla. En la mesa 12 podía ver a Elena Briones, pelo plateado, americana de lino, observando la sala con la paciencia de alguien que había esperado 16 años para esta noche. En la sección de prensa, Delia Fajardo ajustó su grabadora y abrió una página nueva en su cuaderno. A las 20:30, el presentador tocó el micrófono. Damas y caballeros, antes de pasar a la entrega de premios de la noche, la asociación tiene un breve anuncio. Victoria se enderezó en su silla, se alisó el vestido, sonrió. La generosa sonrisa lista para la cámara que había estado ensayando en espejos durante semanas. Entonces el juez Ramón Holgado se levantó de su asiento, caminó hacia el podio y dijo: Damas y caballeros, lamento informarles que hemos recibido información que requiere nuestra atención antes de proceder esta noche. 220 pares de ojos se volvieron hacia el escenario. La sonrisa de Victoria no flaqueó. Aún no. Pero vi sus dedos apretarse alrededor de su servilleta.
La voz del juez Holgado resonó por el salón de baile con la gravedad medida de un hombre que había pasado 30 años en el estrado. Según el artículo 7.3 de los Estatutos del Colegio de Abogados, cualquier acusación fundamentada de mala conducta financiera que involucre a un nominado debe ser abordada antes de que se confiera un premio de honor. Esta noche, hemos recibido una denuncia formalmente documentada, respaldada por pruebas forenses, testimonio jurado y registros financieros verificados independientemente. Hizo una pausa. La denuncia fue presentada por un miembro de la propia familia de la nominada. Un murmullo recorrió las mesas, el sonido tranquilo e involuntario de 220 personas recalibrando sus expectativas simultáneamente. Victoria estaba de pie antes de que el juez Holgado terminara. «Esto es absurdo», dijo, su voz lanzada perfectamente entre la indignación y el desconcierto. La voz de una mujer que había pasado décadas controlando salas. «Ramón, ¿quién presentó esto? Esto es un evento benéfico, no un juzgado». El juez Holgado me miró directamente. «Señorita Beatriz Beltrán, ha sido invitada a presentar sus pruebas». El murmullo se convirtió en una ola. Las cabezas se giraron. Los ojos de Victoria me encontraron en la mesa 18, el fondo de la sala, exactamente donde ella me había puesto. Y por un largo segundo suspendido, nos miramos a través de 17 mesas, 220 testigos y 15 años de silencio. Me levanté. Cogí el sobremanila y caminé. 17 mesas, cada paso deliberado, cada paso audible en la madera pulida. Podía sentir el peso de cada mirada en la sala. Podía escuchar el crujido de los vestidos de noche mientras las mujeres se giraban en sus sillas, el tintineo de un vaso de agua. Alguien se sentó demasiado fuerte. «Gerardo». La voz de Victoria rompió el silencio como una cerilla encendida. «Haz algo. Está intentando arruinarme». Mi padre se quedó quieto. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa. No miró a su mujer. Subí al escenario. 220 caras me miraban fijamente. La luz de la araña era cálida y despiadada. Dejé el sobre en el podio. Me incliné hacia el micrófono y tomé una larga respiración. «No vine aquí para destruir a nadie», dije. «Vine porque la verdad no podía esperar un día más». Abrí el sobre y saqué el primer documento. El 12 de abril de 2024 se presentó una escritura de traspaso en el registro de la propiedad de Valencia, cediendo la titularidad de la casa de la familia Beltrán en Rocafort. Valor tasado: 1 millones de euros. A una sociedad limitada llamada Os Propiedades Premium S. Él levanté la escritura. La pantalla de proyección detrás de mí se iluminó con un escaneo de alta resolución, el sello del registro, la descripción legal y en la parte inferior una firma que leía Gerardo A. Beltrán. Esta firma no es de mi padre. Avancé a la siguiente diapositiva, una comparación lado a lado. A la izquierda, la firma de la escritura. A la derecha, la firma auténtica de Gerardo de su testamento, su poder notarial médico y un acta notarial firmada el 3 de junio de este año. Las diferencias eran visibles desde el fondo de la sala. La falta del bucle en la G mayúscula, la presión inconsistente del bolígrafo, la calidad mecánica de una mano que estaba copiando en lugar de escribiendo. Este análisis fue realizado por Patricia Solano, perito calígrafa judicial acreditada, con testimonios en más de 40 procedimientos en la Audiencia Nacional. Su conclusión, declarada en el informe PS 2025087. La firma es una falsificación simulada en el nivel de probabilidad más alto reconocido en el campo. El salón de baile estaba en silencio. No el silencio cortés de un evento formal, el silencio sin aire de una sala que colectivamente ha dejado de respirar. Mi padre se levantó de la mesa 1. Su voz era ronca pero clara. Yo no firmé ese documento. No sabía que esa empresa existía y no autoricé el traspaso de mi casa. Victoria agarró el borde de la mesa. «Gerardo, diles que lo firmaste. Díselo». Él la miró por primera vez esa noche. Luego negó lentamente con la cabeza. En algún lugar de la mesa 5, un hombre dejó su tenedor en el plato. El pequeño tintineo sonó como un mazo de juez. Saqué el segundo conjunto de documentos del sobre. Entre enero y octubre de 2024 se realizaron 4 retiradas por un total de 350,000 euros del plan de pensiones de Gerardo Beltrán
y se depositaron en una cuenta de ahorros en Banca del Litoral. Apareció la siguiente diapositiva. Extractos bancarios redactados con los números de ruta, fechas y cantidades resaltados. La cuenta está registrada a nombre de V. Oz. Oí una silla arrastrarse. Alguien en la mesa 9 susurró algo a la persona de al lado. Además, se abrió una tarjeta de crédito suplementaria utilizando el DNI de Gerardo Beltrán, sin su conocimiento o consentimiento. Saldo actual, 45.000 euros. Los cargos incluyen viajes de lujo, compras de diseñador y tratamientos de spa personales, ninguno de los cuales aparece en los registros personales de Gerardo. La tercera diapositiva. Una cuenta de ahorro separada titulada Fideicomiso V. Oz contiene 200.000 euros, transferidos desde la cuenta corriente conjunta del hogar de los Beltrán, disfrazados como gastos domésticos rutinarios. Dejé los extractos en el podio. La cantidad total desviada de los activos de mi padre sin su conocimiento o autorización es de aproximadamente 695 millones de euros. Según el Código Penal, la explotación financiera y el fraude. Mi padre tiene 63 años, con un historial cardíaco documentado. Es un delito grave. Victoria se giró hacia la sala. Las lágrimas llegaron inmediatamente, brillantes, perfectamente cronometradas, rodando por mejillas que no se habían arrugado con una emoción genuina en años. Está mintiendo. Su voz se quebró con una fragilidad practicada. Gerardo me dio acceso a todo. Esto es un malentendido familiar, no un asunto criminal. ¿Cómo os atrevéis a convertir una cena benéfica en un juicio público? El juez Holgado habló desde su asiento, su voz nivelada como una plomada. Señora Oz, las pruebas han sido verificadas independientemente. La asociación revoca el premio Filántropa del año. Con efecto inmediato, la boca de Victoria se abrió. No salió ningún sonido. Entonces, de la mesa 12, una mujer se puso de pie. Elena Briones se levantó con la compostura tranquila de una mujer que había pasado 16 años ensayando este momento en su mente. Me llamo Elena Briones, dijo, su voz atravesando el salón de baile con la claridad de alguien que finalmente ha decidido dejar de susurrar. Victoria Oz estuvo previamente casada con mi exmarido Ricardo Briones, dentista en Alicante. Se casaron en 2005. El matrimonio terminó en 2009 después de que Ricardo descubriera que Victoria había transferido 190.000 euros de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal con su apellido de soltera. Levantó un documento encuadernado. Esta es una copia certificada de la sentencia de divorcio. Briones contra Oz, juzgado de Alicante, 2009. El fallo cita específicamente disipación de bienes gananciales. Pasó la sentencia al juez Holgado, quien la aceptó sin una palabra. El murmullo que se había estado acumulando en la sala rompió como una ola. 220 personas empezaron a hablar a la vez, al principio en susurros, luego en voz alta. Vi a una mujer en la mesa 7 cubrirse la boca. 2 abogados en la mesa 3 se inclinaron el uno hacia el otro con expresiones que reconocí de cada sala de juntas en la que había trabajado. La mirada de profesionales que acaban de darse cuenta de que estaban parados junto a una bomba. Victoria se quedó congelada entre la mesa VIP y el pasillo, su vestido champán atrapando la luz de la araña. Paula estaba sentada junto a la silla vacía, con lágrimas corriendo por su cara, las manos apretadas en su regazo. No miraba a su madre, miraba el mantel. Mi padre se apartó de la mesa VIP y caminó hacia mí. Subió los 2 cortos escalones hasta el escenario y se paró a mi lado en el podio. No cogió el micrófono. No lo necesitaba. Gerardo Beltrán, de pie junto a su hija, frente a la sala, dijo todo lo que las palabras no podían. Victoria nos miró, luego a las 220 caras que hasta hace 10 minutos la admiraban. Ni una sola de ellas le devolvió la mirada. Recogió su bolso de mano. Caminó hacia la salida. El sonido de sus tacones golpeando el suelo de mármol resonó por el salón de baile mucho después de que la puerta se cerrara tras ella. Nadie la siguió. Durante unos segundos después de que la puerta se cerrara, el salón de baile contuvo la respiración. Entonces el juez Holgado volvió al podio. El premio Filántropa del año 2025 no se otorgará esta noche, dijo. El Colegio de Abogados iniciará una auditoría completa de todas las donaciones recibidas a través de la Fundación Oz Beltrán.
Pedimos su paciencia y discreción, mientras este asunto procede a través de los canales legales apropiados. Se apartó del micrófono. La sala exhaló. Lo que sucedió después no lo esperaba. Un hombre en la mesa 3, alto, con las sienes plateadas y el porte de alguien que era dueño del edificio en el que trabajaba, se levantó y cruzó el salón de baile hacia mí. Diego Renedo, socio fundador de Renedo y Asociados, uno de los bufetes de litigios más respetados de España. Me estrechó la mano. Presentó eso con más claridad que la mitad de los abogados que he contratado en 20 años. Si su padre necesita representación legal para el divorcio o la querella criminal, aquí tiene mi tarjeta. Me la puso en la palma de la mano. Pro bono. Detrás de él, Delia Fajardo me miró a los ojos desde la sección de prensa. Asintió una vez, el tipo de asentimiento que significa «tengo todo lo que necesito». Volví al micrófono una última vez. La sala se calmó de nuevo. «No vine aquí esta noche para derribar a nadie», dije. «Vine porque mi padre merecía saber la verdad, porque el silencio no es lealtad, es rendición, y porque nadie en esta sala o en cualquier otro lugar debería tener que cambiar su dignidad por la apariencia de armonía familiar». El aplauso comenzó en la mesa 12. Elena, firme y segura, se extendió hacia afuera por la sala, no atronador, no jubiloso, sino deliberado. El sonido de 220 personas ofreciendo algo más raro que el elogio, respeto. Mi padre me cogió del brazo mientras bajábamos los escalones del escenario. Su agarre era firme, sus ojos estaban claros, y por primera vez en 15 años salimos de una habitación juntos. El viaje de vuelta a Javia duró 1 hora y media. Mi padre se sentó en el asiento del copiloto y no habló durante los primeros 40 minutos. Luego, en algún lugar de la autopista AP7, dijo: «Solicitaré el divorcio el lunes». No discutí, no consolé. Solo me estiré y le apreté la mano. Cuando entramos en el camino de entrada, la casa estaba a oscuras. Las cosas de Victoria seguían allí. Los portatrajes, las toallas con monograma, los cojines decorativos que había elegido para mi salón. Pero ella no estaba. Aparentemente había cogido un Uber desde el hotel. ¿A dónde fue? No lo sabía. No miré. El teléfono de Gerardo vibró 14 veces entre las 23 y las 2 de la madrugada. Lo sé porque podía oírlo vibrar a través de la pared de la habitación de invitados. Me enseñó los mensajes a la mañana siguiente. «Gerardo, por favor. Puedo explicarlo. No le hagas esto a nuestra familia». Luego, «Estás cometiendo un error». Luego, «Todo esto es culpa de Beatriz. Te manipuló». Y el último a la 1:47 a.m. «Te arrepentirás de esto». Paula me llamó a las 23:30 esa noche. Estaba llorando, el tipo de llanto feo y crudo que elimina toda actuación. «¿Por qué hiciste esto?» «Es mi madre». «Sé que lo es», dije. «Y siento que tengas dolor, pero robó casi 2 millones de euros a mi padre, Paula. Falsificó su nombre. Planeaba quedarse con mi casa después. No tenía otra opción». La línea se quedó en silencio. Luego, muy suavemente: «Lo sé». Después de colgar, me senté en el porche en la oscuridad. El mar sonaba más fuerte por la noche. O tal vez yo finalmente estaba lo suficientemente tranquila para escucharlo. No me sentía victoriosa, me sentía vacía, de la manera en que te sientes cuando alguien elimina algo que ha estado creciendo dentro de ti durante años. Duele, pero eres más ligera. Gerardo salió y se sentó en la silla de al lado. Puso la carta de mi madre en el reposabrazos entre nosotros. «Guárdala», dijo. «Siempre fue tuya». El mensaje final de Victoria: «Te arrepentirás de esto», no fue una amenaza vacía, fue una nota de prensa. A las 9 a.m. del 15 de junio, El Digital Valenciano, un sitio sensacionalista local con unos 40,000 seguidores, publicó un titular que hizo que se me encogiera el estómago. Filántropa local afirma que su hijastra orquestó una humillación pública en gala benéfica. El artículo estaba construido casi enteramente sobre la entrevista de Victoria. Lágrimas, voz temblorosa, la actuación completa. Me llamó problemática. Llamó a la revelación de la gala una emboscada vengativa de una hijastra celosa que nunca me aceptó. Dijo que Gerardo estaba confundido y manipulado. La sección de comentarios se dividió inmediatamente. Un número inquietante de personas la creyó. Esa pobre mujer fue tomada por sorpresa. Ningún asunto familiar debería airearse en público. Beatriz Beltrán debería estar avergonzada.
Me senté en la barra de la cocina leyendo esas palabras y sentí un dolor familiar. El instinto de complacer a la gente surgiendo de algún lugar profundo, susurrando que tal vez había ido demasiado lejos. Tal vez debería haberlo manejado en privado. Tal vez debería disculparme. Llamé a Marcos. No me dejó terminar la frase. No respondas, no publiques, no llames a nadie. El artículo de Delia sale esta noche. Los hechos harán el trabajo. Llegaron 2 correos de odio esa tarde de mujeres del círculo social de Victoria. Ambas habían sido invitadas a cenar en mi propia mesa, en mi propia casa bebiendo mi vino. Una escribió: deberías avergonzarte de ti misma. Victoria ha dado más a esta comunidad de lo que tú darás nunca. La otra simplemente escribió: el karma es real, Beatriz. Pensé en esa palabra, karma. Pensé en Victoria falsificando el nombre de mi padre, drenando su jubilación, escondiendo la última carta de mi madre en un cajón cerrado durante 17 años, y aún así logrando que la mitad de Internet sintiera lástima por ella. Me pregunté, ¿alguna vez has estado en una situación en la que sabías que hiciste lo correcto, pero el mundo te hizo sentir como un villano por ello? Si es así, cuéntamelo en los comentarios, porque esa tarde necesitaba que alguien me dijera que no estaba loca. Entonces, a las 18, mi teléfono se iluminó con una notificación push de la revista Sociedad Valenciana. Última hora. Pruebas completas de fraude financiero por Victoria Os. Fuentes confirmadas. Delia cumplió su palabra. El artículo de Delia Fajardo eran 3.200 palabras de periodismo quirúrgico. Sin especulaciones, sin adjetivos, solo pruebas apiladas como ladrillos. Publicó la escritura falsificada junto con el análisis forense de Patricia Solano. Imprimió los extractos bancarios con los números de cuenta redactados, pero las cantidades y nombres de cuenta intactos. Citó al juez Holgado en el registro. Las pruebas presentadas fueron suficientes para justificar la revocación inmediata del premio y la remisión a las autoridades competentes. Incluyó una línea de tiempo completa de la actividad financiera de Victoria, el registro de la S.L. en 2022, las retiradas del plan de pensiones hasta 2024, la tarjeta de crédito abierta sin el conocimiento de Gerardo, y puso la sentencia de divorcio de Briones junto a ella como un espejo. El titular por sí solo fue suficiente: la filántropa que robó, dentro de la doble vida de Victoria Os. En 12 horas, el artículo alcanzó 127.000 visitas, 4.800 compartidos, 1.200 comentarios. El mejor valorado de un lector de Torrente decía: esta mujer tenía un patrón. Gerardo Beltrán tiene suerte de que su hija lo salvara. El Digital Valenciano, el mismo medio que había publicado la entrevista llorosa de Victoria esa mañana, publicó una retractación a medianoche. Pedimos disculpas por nuestro reportaje unilateral anterior y animamos a los lectores a revisar las pruebas completas publicadas por la revista Sociedad Valenciana. El Colegio de Abogados emitió una declaración formal a la mañana siguiente. El premio Filántropa del año 2025 ha sido rescindido permanentemente. El estatus de colaboración de la Fundación Os Beltrán ha sido suspendido pendiente de una auditoría financiera integral. En 48 horas, 3 de los mayores patrocinadores corporativos de la Fundación retiraron sus promesas. Valor combinado: 420.000 euros. El publicista de Victoria emitió una declaración de 2 frases en su nombre. La señora Os niega categóricamente todas las acusaciones y espera limpiar su nombre a través del proceso legal. Nadie la citó. El ciclo de noticias ya había avanzado, pero no en la dirección que Victoria quería. El lunes 16 de junio, mi padre entró en el juzgado de familia de Valencia a las 9:15 a.m., con un traje azul marino y la expresión de un hombre que acababa de despertar después de un sueño muy largo. Solicitó el divorcio. Motivos: conducta desleal y disposición fraudulenta de bienes gananciales. La petición tenía 14 páginas, preparada por Marcos Trenado durante las 2 semanas anteriores, y citaba cada documento, cada cuenta y cada firma falsificada que habíamos descubierto. Esa misma tarde, Marcos fue al juzgado de guardia y presentó una querella criminal formal. Los cargos que recomendó eran precisos: falsedad documental, apropiación indebida, estafa y administración desleal, cada uno un delito grave.
cada uno conllevando tiempo potencial de prisión medido en años, no meses. El juzgado abrió diligencias inmediatamente. Victoria fue instruida para presentarse en 72 horas. Para el miércoles había contratado a Nacho Prats, un conocido abogado penalista de Valencia. El primer movimiento de Prats fue una llamada a Marcos, proponiendo un acuerdo: devolver el dinero, cerrar las cuentas, retirar los cargos, y todos se van tranquilamente. Marcos transmitió la oferta. No necesité 30 segundos. Sin acuerdo, dije. Mi padre tiene derecho a la plena protección de la ley, no a un apretón de manos en una sala de conferencias. Para el final de esa semana, Banca del Litoral había congelado tanto la cuenta de ahorros VOS como el fideicomiso, un combinado de 595.000 euros, bloqueados hasta que concluyera la investigación. Paula me llamó ese jueves, su segunda llamada desde la gala. Su voz estaba más calmada esta vez, más tranquila. ¿Podemos hablar?, preguntó. No como enemigas. Nunca pensé en ti como mi enemiga, Paula, dije. Pero necesitas decidir dónde estás. No puedo hacer eso por ti. Se quedó callada durante mucho tiempo. Luego dijo, lo sé. La cifra final llegó el 2 de julio. La auditoría de emergencia del Colegio de Abogados a la Fundación Jos Beltrán descubrió lo que Marcos había sospechado desde el principio. La podredumbre iba más profundo que las cuentas personales. 85.000 euros. En donaciones benéficas habían sido reclasificados a través de una serie de transferencias internas y redirigidos silenciosamente hacia los gastos personales de Victoria. Facturas de planificación de eventos que resultaron ser catering para sus cenas privadas, costes administrativos que coincidían con la cantidad exacta de su membresía mensual de spa, y una tarifa de consultoría de 10.000 euros pagada a Jos Propiedades Premium SL, la misma empresa pantalla utilizada para robar la casa de mi padre. El total revisado: 78 millones de euros. Ese mismo día, el juzgado emitió un auto de procesamiento formal, 4 cargos graves. Victoria se presentó en el juzgado, pagó una fianza de 75.000 euros y fue puesta en libertad con medidas cautelares y una orden de alejamiento prohibiendo el contacto con Gerardo Beltrán. La orden de alejamiento fue concedida esa misma tarde. 50 metros, sin excepciones. Delia Fajardo publicó un seguimiento. Las provincias y Levante EMV, los periódicos más grandes de la región, recogieron la historia. También lo hizo El País en su edición nacional. Las estimaciones conservadoras situaron la audiencia combinada en más de 500.000 lectores. En las redes sociales, el hashtag Fraude Jos Beltrán fue tendencia regional durante 3 días. El nombre de Victoria, una vez sinónimo de almuerzos benéficos y páginas de sociedad, ahora solo devolvía un tipo de resultado de búsqueda. Su abogado defensor, Nacho Prats, planteó la idea de una contrademanda por difamación contra mí. La respuesta de Marcos fue una sola frase en un correo electrónico. Cada declaración hecha en la gala fue respaldada por pruebas verificadas independientemente y revisadas por adelantado por un juez en ejercicio. Damos la bienvenida al proceso de descubrimiento. La contrademanda nunca se presentó. En la primera semana de julio, después de la imputación y la orden de alejamiento y los titulares de los periódicos, todo se asentó en una especie de quietud agotada. Me senté con mi padre en el porche de la casa de la playa. El mismo porche, las mismas sillas, pero nada más era igual. Papá, dije, te quiero. Necesito que escuches eso primero, porque lo que voy a decir puede que no suene como amor, pero lo es. Asintió. Estaba escuchando, realmente escuchando, tal vez por primera vez en años. No voy a volver a ser la versión de mí que hacía que todos se sintieran cómodos. Pasé 15 años siendo la callada, la complaciente, la hija que nunca se quejaba porque no quería causar problemas. Eso se acabó. Si vamos a tener una relación, una real, tiene que construirse sobre la honestidad. Tú me dices la verdad, yo te digo la verdad. Y ninguno de los dos deja que nadie más reescriba la historia. Sus ojos brillaron, pero no miró hacia otro lado. Voy a empezar a ver a alguien, dijo. Un psicólogo. Necesito entender cómo dejé que esto pasara, cómo dejé que alguien se interpusiera entre mí y mi propia hija durante 15 años sin verlo. Eso es todo lo que pido. Esa noche,
escribí un correo a Paula. Lo mantuve breve y claro. No te odio. Nunca lo hice. Pero necesito que entiendas que lo que hizo tu madre fue criminal. No un malentendido, no una disputa familiar. Si quieres construir algo real entre nosotras, empieza por reconocer eso. No te pido que elijas bandos. Te pido que elijas la honestidad. También hice una llamada que había estado posponiendo a la doctora Elena Marismas, una trabajadora social clínica especializada en trauma familiar. Mi primera cita se programó para el martes siguiente. Poner límites. Resulta, no es un solo momento dramático en un escenario. Es una serie de decisiones tranquilas tomadas en habitaciones ordinarias. Y el límite más difícil de imponer es el que te pones a ti misma. La carta llegó a mediados de julio. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino 3 páginas manuscritas en un sobrecolor crema sin remitente. Reconocí la letra de Paula inmediatamente. Todavía ponía los puntos sobre las íes con pequeños círculos, como hacía cuando tenía 14 años y yo 21. Y brevemente, antes de que Victoria dejara claro que la cercanía entre nosotras era inaceptable, habíamos sido algo parecido a amigas. Escribió: Beatriz, he estado llorando durante 3 semanas, no porque mi madre fuera arrestada, sino porque finalmente me di cuenta de lo que he sabido durante 15 años, y me negué a decir en voz alta. La vi tratarte como si no existieras. La vi tomar tu habitación, tus vacaciones, tu lugar en las fotos familiares. La vi llamarte la sobra en una cena, y me reí con ella porque era más fácil que defenderte. Estaba cómoda, y la comodidad me hizo cómplice. No escribo para pedir perdón. No me he ganado eso. Escribo porque mereces escuchar a alguien en esta familia decir: lo vi, estaba mal, y no hice nada. He empezado a ver a un terapeuta. Quiero ser alguien que diga la verdad, incluso cuando me cueste algo. Si estás dispuesta, me gustaría intentar conocerte. No como hermanastras que se toleran, sino como 2 adultas que eligen la honestidad sobre la conveniencia. Leí la carta 2 veces. La segunda vez, lloré. También había incluido algo que no esperaba: una confesión. Victoria le había dicho a Paula hace años que yo había recibido una gran herencia de mi madre y me había negado a compartirla con la familia. Por eso no vienen vacaciones, había dicho Victoria. Se cree mejor que nosotros. Era, por supuesto, completamente inventado. Mi madre no dejó dinero, dejó una carta, e incluso esa había sido robada. Le respondí: aprecio tu valentía, Paula. Empecemos despacio. Nos reunimos en una cafetería en la calle Colón a finales de julio. Hablamos durante 3 horas. No fue cómodo, no fue pulido, pero fue la conversación más honesta que había tenido nunca con alguien que compartiera mi apellido. Diciembre de 2025, 6 meses después, estoy sentada en el porche de la casa de Javia, el mismo lugar donde toda esta historia comenzó, con una copa de vino y una llamada telefónica a las 23:47. Las olas suenan igual, el aire salado sabe igual, pero no soy la misma mujer que se sentó aquí en marzo. Mi padre vive en la casa de invitados ahora, a 50 pasos de la casa principal. Finalizó su divorcio en octubre. El acuerdo restauró cada euro robado a sus cuentas, o al menos los euros que pudieron recuperarse. Ve a su terapeuta cada jueves. Su cardiólogo dice que sus números son mejores de lo que han sido en 3 años. El martes pasado, hizo la cena para los 2. La primera vez que cocinaba desde que mi madre vivía. Estaba terrible. Me comí cada bocado. Volví al trabajo, pero no a Meridian. Fundé Beltrán Advisory Group, una consultora estratégica en solitario, con base en una pequeña oficina en la calle de La Paz. Mis primeros 3 clientes incluyeron el bufete de Diego Renedo, el hombre que me estrechó la mano en la gala y me ofreció su tarjeta. Los ingresos en el primer trimestre superaron mis proyecciones en un 14%. El juicio de Victoria está programado para marzo de 2026. 4 cargos graves. Si es condenada, se enfrenta a entre 5 y 15 años. No pienso en ello tanto como solía. Paula visita la casa una vez al mes. No somos íntimas. Aún no. Pero somos honestas, y eso vale más. El artículo de seguimiento de Delia Fajardo, Beatriz Beltrán, la mujer que eligió la verdad sobre el silencio, fue republicado por la edición española de Forbes en su columna de Voces Femeninas. No lo leí durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hice, lo leí junto a la carta de mi madre.
La última línea que mi madre me escribió fue esta: eres suficiente. Siempre. Cada mañana abro esa carta. Cada mañana me siento en este porche y veo el Mediterráneo extenderse hacia el horizonte. Y cada mañana sé algo que no sabía hace un año. Estoy aquí porque elegí estarlo, no porque alguien lo permitiera, no porque me ganara el derecho con silencio. Porque soy suficiente. Siempre lo fui. Si te quedaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad, esto no iba sobre venganza. Iba sobre el momento en que dejas de encogerte para que otra persona pueda sentirse grande. Si estás en una relación donde te has estado haciendo más pequeña en tu familia, en el trabajo, en cualquier lugar, espero que hayas escuchado algo esta noche que te recuerde que tus límites no son egoístas, son supervivencia. Dale a suscribirse si quieres más historias como esta y revisa la descripción. Hay otra historia allí en la que creo que te verás reflejada. Nos vemos en la próxima.